Lógicamente, la mayoría de las preguntas, como ya la han observado, seguramente tienen más o menos en mente cuáles pueden ser las respuestas. Entonces vamos a ir dándolas una por una, ¿ya? La primera dice, paciente que acude a urgencias con fiebre, malestar general, tiritona y escalofríos. Primera recomendación, cuando ustedes lean tiritona y escalofríos, de inmediato lo primerito que se les viene a la cabeza es malaria seguramente, ¿ya? Para situaciones del examen, siempre digo, ¿ah? O sea, no estoy diciendo que esto ven en la vida real o el paciente les dice tengo tiritona y ustedes lo asumen como verdad y le dan diagnóstico, no, para situaciones del examen. ¿Ya? Entonces dice tiritona y escalofríos. Comenta ver o comenta padecer cansancio y fatiga de hace 2 meses. Viajó a Pucallpa, o sea, desde hace 2 meses que fue a una zona endémica para malaria también, tiene más o menos ese problema. Ahora, 2 meses es un tiempo más o menos prolongado, ¿no? Uno ya podría ir pensando en el Perú, porque me hablan del Perú, hay dos especies importantes de malaria, si es que esto es malaria, ¿no? Y una de ellas, si no me trato a tiempo, seguramente voy a tener problemas. Esa es la falciparum, ¿no? Y la otra, aun cuando no me trate, tiende a la cronicidad, la malaria vivax. Sigamos, pero dice, al examen se encuentra esplenomegalia y palidez dos cruces. En la analítica destaca trombopenia e hipertransaminasemia. Eso es casi común para todas las malarias, ¿ya? La gota gruesa, y eso sí nos importa, indica la presencia de trofozoitos en anillo. Acuérdense que había dos cositas que había que ver en la gota gruesa para definir la especie. Uno de ellos era los trofozoitos, justamente, que para nosotros iba a ser sinónimo de vivax, ¿sí? Y cuando veían gametocitos era falciparum, así es. Y luego dice gametocitos negativo. Gametocitos negativo significará que no hay gametocitos. Y al no haber gametocitos se descarta la posibilidad de falciparum. Dice, ¿qué tratamiento elegiría usted? Miren, coincidía todo. Un cuadro de 2 meses, nadie puede vivir 2 meses con falciparum. Se moriría antes, ¿ya? Tendría que complicarse. Acuérdense que no hay resolución espontánea para el falciparum porque no tiende a la cronicidad. Entonces esto pintaba para vivax y lo comprobamos con la gota gruesa. Entonces, si esto es una malaria vivax, sabemos que al menos en el Perú hasta el día de hoy, eso puede cambiar con el tiempo, pero hasta el día de hoy tenemos un solo esquema de tratamiento para malaria vivax. ¿Cuál es? Así es. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Cloroquina más primaquina, la primera alternativa entonces. Hay otras que les dan acá. Mefloquina artesunato sería si fuese malaria falciparum. Y aquí una recomendación porque necesito que algunas cosas queden claras. Por mucho que el cuadro clínico diga, incluso aquí, 5 meses, qué sé yo, por decir, y le siguen enunciando, y aquí les dijeran gametocitos positivo, no se peleen con la pregunta. No digan, es imposible, nadie puede vivir 5 meses. No, no, no. Si dice gametocitos positivo, es falciparum, punto. Que la pregunta lo han elaborado de una manera no muy correcta, perfecto. Pero les han puesto eso para que ustedes marquen falciparum. Ese es uno de los peores errores que se comete cuando se resuelve exámenes. O sea, intentamos extrapolar eso a que sea una situación muy real y a veces no siempre es. ¿Ya? A veces no siempre es. Queda claro, pero, ¿sí? Lo que define al final es esa situación de trofozoitos y gametocitos, justamente para ver la especie, ¿ya? Vamos a la siguiente. Ah, ya les decía, mefloquino artesunato sería, si este caso, tal cual como está, sería falciparum, ¿no? Porque no está grave. ¿Cuándo sería quinina más clindamicina? Si nos dijeran un paludismo con complicaciones, cerebral, por ejemplo, ¿no? O sea, un falciparum, pero que tenga malaria cerebral, que tenga insuficiencia renal, que haya convulsionado, o que sea un niño o una gestante, aun cuando estén bien clínicamente. Si es que fuese falciparum, obviamente. Muy bien. La siguiente nos dice, la toxoplasmosis tiene como peculiaridad. Ahí vamos a ver. O sea, nos da características de la toxoplasmosis. La primera dice, se transmite exclusivamente por contacto con gatos. Ustedes saben que todo lo que es absoluto es falso, ¿no? Y al decir exclusivamente le está dando una situación de absolutismo, o sea, sí, solo sí nada más. Claro, los gatos sí tienen que ver con la transmisión, pero hay otras formas, incluso más comunes que el contacto con el gato, que es la ingesta de carne poco cocida, ¿no? Entonces, si dice se transmite exclusivamente por contacto con gatos, no es pues, no es la alternativa correcta. La siguiente dice, pasa la placenta más fácilmente cuanto mayor sea la edad gestacional. ¿Qué opinan de eso? Acuérdense que la toxoplasmosis se podía transmitir, si bien es cierto, durante todo el embarazo, ¿no? Produce lesiones más graves cuando es al inicio del embarazo, pero no es tan común su transmisión, ¿ya? Y cuando es al final del embarazo, prácticamente no produce lesiones. Y felizmente esa es la forma más común. Por eso dice,
Pasa a la placenta más fácilmente cuanto mayor sea la edad gestacional. Hasta ahí eso sí es correcto, pero vamos a ver. El cultivo es el mejor método de diagnóstico. ¿Qué opinan? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis? O anatomía patológica, que vendría a ser la demostración de taquizoitos si es que quieren abordar una lesión, o buscando signos indirectos, serología, imágenes, clínica, ¿no? E incluso fondo de ojo si es que hubiese una afectación ahí. Pero no es el cultivo. Cultivo no se hace. La otra dice el tratamiento en el neonato es cotrimoxazol. ¿Qué opinan? Cotrimoxazol sí es uno de los esquemas terapéuticos para toxoplasmosis, pero en el neonato podrá ser en los 2 primeros meses. Nunca usen cotrimoxazol en un niño. Y eso está escrito incluso hasta en la estrategia sanitaria de salud del niño. ¿Por qué? Porque es muy fácil que pueda, ¿no?, atravesar la barrera hematoencefálica, que pueda unirse o desligar, vamos a darle el nombre, a la, a la bilirrubina no conjugada, y esto podría ocasionar Kernicterus, ¿ya? Entonces el cotrimoxazol no se usa los 2 primeros meses en general. Sí es una alternativa para el tratamiento de la toxoplasmosis, por supuesto, pero no en los neonatos. Y el otro dice, la detección de IgG en el recién nacido no tiene importancia diagnóstica. ¿Qué opinan? Pareciera que también eso es real. Tendríamos dos alternativas. Una de ellas que dice, ¿dónde está? Que pasa la placenta más fácilmente cuando mayor sea la edad gestacional. Y la otra dice que la detección de IgG en el recién nacido no tiene importancia diagnóstica. ¿Qué opinan? No les está diciendo, se hace el diagnóstico con IgG. Eso sería otra cosa. Pero si yo encuentro IgG en el recién nacido, ¿no tiene ninguna importancia diagnóstica? No, al contrario. Yo diría, este IgG es de la mamá, ¿no es cierto? Por lo tanto, rechazo el diagnóstico. Sí me sirve en el momento de hacer el diagnóstico, no para afirmar, pero sí para excluir. O no le sirve para nada el IgG. Claro que sí. Y esto es no solamente para toxoplasma, es para otras patologías también. Si yo encuentro IgG, asumo que son paso de anticuerpos transplacentarios. Entonces, en el momento del diagnóstico sí sirve. Ojo, no les está diciendo el diagnóstico de toxoplasmosis neonatal se hace con IgG, eso sería otra cosa, ¿no? Dice que no tiene importancia, o sea, en absoluto no, sí tiene importancia. No para afirmar, sí para alejar. Bueno, en todo caso tenían la E y tenían la B. Y la otra dice que pasa la placenta más fácilmente cuanto mayor sea la edad gestacional, y eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad. Entonces hay una regla, podríamos decir, para la toxoplasmosis. Cuanto más precoz es la edad gestacional, o sea, a semanas más tempranas de la gestación, es más difícil que pueda pasar la barrera placentaria. Pero cuando pasa, produce cuadros mucho más severos, ¿ya? Y al contrario, cuando ya está a término, es más fácil que pase. Pero como ya está formado ese niño, los cuadros no son severos. Había una relación inversa, ¿ya? Hay que acordarse de eso. La siguiente. ¿Qué tipo de tratamiento elegimos en una leishmaniosis cutánea? ¿Cuál? Tienen estivogluconato sódico, tienen anfotericin B, tienen glucantime, miltelfosina y todas las anteriores, dice. Miren, bien claro está en la leishmaniosis cutánea en general. Estivogluconato, miren, acá sí tienen incluso dos respuestas, ¿ya? Pero vamos a ponernos en los zapatos del que ha planteado la pregunta, ¿ya? Siempre va a haber este tipo de circunstancias en el examen y ustedes tienen que elegir una. Vamos. Estivogluconato, estamos todos de acuerdo. Pero quienes han tenido la suerte de ver casos de hace algunos años, seguro fácilmente podrían decirme, ¿y glucantime? Glucantime también sirve. Pero hoy en día glucantime hay a disposición para tratar leishmaniosis cutánea, no hay. No se usa ya el glucantime. No es que no sirva, pero ha sido reemplazado por el estivogluconato. Ese es el de elección hoy en día. E incluso alguien podría pensar en todas las anteriores, porque por si acaso anfotericin también sirve. Y miltefosine, que es un quimioterápico, también sirve. Pero dice para la leishmaniosis cutánea, ¿ya? Para la leishmaniosis cutánea, anfotericin no es el de elección. Anfotericin es cuando tienes cuadros severos o tienes una mucocutánea recidivante, ¿no? O un cuadro complicado, puedes usar anfotericin B. El glucantime sí era una buena opción, pero hoy en día se está usando estivogluconato. Y el miltefosine es básicamente para la leishmaniosis visceral, como una alternativa, que tampoco tenemos, digamos, en casuística importante porque no se ha diagnosticado en el Perú como casos autóctonos.
Entonces podría invitar a todas las anteriores si les dijeran cuáles son tratamientos para la leishmaniosis. Ahí sí. Pero como dice leishmaniosis cutánea nada más, ¿ya? Entonces hay que asumir que está hablando del estivogluconato. Como les digo, si estuvieran en el examen, o lo dejarían la pregunta. No, ¿no es cierto? Porque esa es otra, ¿no? No le he contestado porque estaba mal planteada. A nadie le hacen el favor porque los resultados, acuérdense, son inapelables. No van a poder reclamar a nadie. Tienen que jugárselas por una. La idea también de ahora era un poco ver eso. La siguiente dice, la persona que viaja a zonas endémicas de malaria para evitar enfermar debe. Si ya les habla de malaria, se supone que está hablando para evitar malaria, ¿no es cierto? Aplicarse una vacuna contra la malaria, no hay vacuna contra la malaria. Hay estudios, sí, de vacunación contra la malaria, algunos con un éxito más o menos prometedor, pero hasta hoy en día todavía no están, digamos, en uso. El otro dice tomar antimaláricos al salir de la zona. ¿Tendría sentido al salir ya de la zona cuando ya probablemente he tenido la malaria? El otro dice hacerse un frotis y gota gruesa al salir de la zona. Eso sería para diagnosticarse la malaria. Tomar antimaláricos a dosis profiláctica antes, durante y semanas después de salir de la zona. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan del esquema? En general, en el tiempo. ¿Cuántas semanas antes de ingresar? No. Una semana antes de ingresar. ¿Y al salir cuántas semanas? 4. Acuérdense, ¿ah? Una semana antes, durante y 4 semanas después de salir. Y el otro dice tomar antimaláricos a dosis profiláctica también, solo al llegar a la zona hasta abandonar la misma. No. O sea, uno podría pensar, ¿no? Que durante la exposición nada más yo debería tomar. No me va a servir. Hay que hacerlo antes. La respuesta es esta. No les hablan exactamente del tiempo ni de qué fármaco, pero tenemos que asumir que es esa de ahí, ¿ya? O sea, hay que tomar antimaláricos. Si es Vivax, una zona de Vivax es cloroquina, ¿ya? Cloroquina fosfato, no hidroxicloroquina. Cloroquina fosfato. Hidroxicloroquina es para enfermedades reumatológicas, se usa como una alternativa para la artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, tomamos la cloroquina una semana antes, durante la permanencia y hasta 4 semanas después. Una dosis por semana, no se toma todos los días. Como alternativa era doxiciclina, que funcionaba muy bien. Pero para falciparum ya no es cloroquina, es mefloquina lo que se tiene que tomar. Muy bien. A tener en cuenta eso, siempre preguntan. Esta otra que dice, en el paludismo por Plasmodium falciparum, ¿ya? El examen de frotis de sangre muestra primordialmente. Cuando tengan este tipo de preguntas, ya no se complican la vida, porque por ahí van a empezar a ver y el tamaño de los eritrocitos, alguien dirá, y la forma de los eritrocitos, no, sigan leyendo todo. Ahí va a haber, y por eso es que se les recomienda la palabrita clave, que les dice, esta es la respuesta. ¿Cuál elegirían? Están en el examen. ¿Por qué? Porque dice gametos, el único. ¿Ya? Falciparum era gametocitos y trofozoitos nada más era vivax. Porque acá habla de esquizontes maduros, esporozoitos, aumento de tamaño de los eritrocitos, disminución del tamaño de los... O sea, claro, el glóbulo rojo en general se deforma, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sea el corte o cómo hayan hecho la muestra, van a encontrar de mayor o de menor tamaño también. Pero lo que sí es de falciparum, sí o sí, es la presencia de gametocitos. Para que sea vivax, solo debería decirles trofozoitos y nada más. O sea, ya no mencionar a los gametocitos. Los gametocitos les está mencionando, les está diciendo que necesariamente es falciparum. Esta. Uno de los siguientes estadios no forma parte del ciclo evolutivo del género Anopheles. Había toda una secuencia, ¿no es cierto? Primero es huevo, luego es larva, luego pasa a pupa y luego sale el adulto. Lo que no va a haber es ninfa. Esto ya fue pregunta de examen. No vaya a ser que se les ocurra repetir. ¿Qué otras cosas tienen que acordarse de estos tipos de vectores? Es que, ya que están hablando del Anopheles, en el Perú nos interesan 2 especies, ¿no? La que transmite Vivax, Pseudopuntipennis, deben acordarse, y la que transmite Falciparum, ¿cuál es? El Darlingi, ¿no? ¿Hay otras más? Claro que sí. Benarrochi, Albimanus, un montón, pero no tiene sentido. ¿Ya? Y el Gambiae, que no lo tenemos en nuestro medio, eso es para malaria falciparum en el África. Esas 2 especies hay que acordarse. Hay que acordarse de que los estadios evolutivos son esos que hemos visto, en ese orden.
y coincide, por si acaso, estos estadios evolutivos, no vaya a ser que les pregunten, con los estadios evolutivos del vector del dengue. El vector del dengue también hace lo mismo, hace huevo, hace larva, hace pupa y hace adulto. ¿Está claro o no? Ya. ¿Cuál de los siguientes enteroparásitos no se transmite por fecalismo? Siempre preguntan esto también. ¿Cuál es? ¿Qué significa fecalismo? Fecalismo es más o menos un sinónimo de decir ano boca, ¿no? O sea, contaminación de las manos por materia fecal, pues es fecalismo, o alimentos contaminados con aguas que previamente se hayan contaminado con materia fecal también, que obviamente contenga el elemento que sea la forma infectante. En ese entender, si ustedes miran a Ascaris, la forma infectante del Ascaris es huevo embrionado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Huevo embrionado. Cryptosporidium parvum. ¿Qué cosa es el Cryptosporidium parvum? El Cryptosporidium parvum es un protozoo, está dentro del grupo de ¿qué? De las coccidias. Esos protozoos que producen diarreas crónicas en los pacientes infectados con VIH y que están en estadio SIDA. Esos que te hacen bajar 30 kilos, 25 kilos y que dura 6-7 meses, eso. Es el agente más común, el Cryptosporidium. ¿Ya? Diarreas acuosas, abundantes. ¿Ya? Ese Cryptosporidium, por ser un protozoario, ¿ya? Por ser un protozoario, hay una regla para acordarse de los protozoos, casi todos. Su forma de transmisión es en quiste. ¿Ya? Casi todos. Y cuando hablan más bien de nematelmintos, o sea, ya de gusanos multicelulares, Ascaris, por ejemplo, y todo lo demás, ahí entra a tallar huevo o larva, dependiendo, ¿ya? Huevo la mayoría de las veces. Entonces, Ascaris es un gusano, ¿no es cierto? Huevo embrionado. Cryptosporidium es un protozoo, quiste, ¿sí? Entamoeba histolítica es un protozoo o no? Claro, ¿cuál será su forma infectante? Quiste también, así es. Claro que le adornan, ¿no? El quiste tetranucleado. Strongyloides no es un protozoario, es un gusano también, ¿no? Entonces, ahí hemos dicho o es huevo o es larva. Y en este último que dice Trichuris, Trichuris, ¿qué cosa es? ¿Es un protozoario? No, es un gusano también. ¿Y qué cosa será? Huevo también es su forma infectante. Entonces, este Strongyloides tiene particularidad junto con los gusanos ganchudos. O sea, cuando ustedes... Bueno, aquí solamente es Strongyloides, ¿no? Pero tanto en Strongyloides como en el Necator americanus y en el Ankylostoma duodenal, ellos se transmiten en forma de larva filariforme, ¿ya? Esa larva filariforme que es la que ingresa por piel dañada, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, hacen referencia a ello siempre cuando les dicen que no se transmite por fecalismo, o a veces hacen la pregunta directa, ¿cuál es la forma infectante del Strongyloides? Varias veces han preguntado eso. Es larva filariforme. Cuando es larva siempre es filariforme, no es la otra forma, la rafditiforme, esa no. Larva filariforme, siempre, ¿ya? Y cuando es huevo embrionado. Entonces aquí la respuesta es Strongyloides. Eso se transmite no por fecalismo, ¿ya? Sino penetrando por la piel misma, ¿no? Piel dañada generalmente y la mayoría de las veces piel de extremidades inferiores, ¿no? El diagnóstico parasitológico de toxoplasmosis congénita se basa en, esta es otra pregunta de examen, ya de hace algunos años, no se han repetido en los últimos años, pero quién sabe, está vigente, puede funcionar. ¿Qué elegirían ahí? La respuesta es fondo de ojo, está bien. ¿Por qué? Miren, vamos a observar. Alguien me diría, ¿y anticuerpos contra toxoplasma no sirve? Sí, claro que sí. Todavía me pueden decir, ¿y si ese anticuerpo es IgM? ¿Me daría o no el diagnóstico de toxoplasmosis congénita? Claro, porque si yo encuentro IgM en un neonato, ese IgM es de él, no es de la mamá. La IgM no pasa la barrera placentaria. Una IgM en un neonato es del neonato. La IgG sí es de la mamá. Entonces me dirían, no, para mí la respuesta es la A. Pero cuidado, dice diagnóstico parasitológico. No está diciendo serológico.
o diagnóstico nada más. Y diagnóstico parasitológico significa que uno observe, que uno vea la presencia del parásito. ¿Ya? Hallazgo de oquistes en heces, dice. Si yo encuentro oquistes en heces, tampoco, no implica, no es la forma de diagnóstico ni en el adulto tampoco. ¿Ya? Tendríamos que hacerle un diagnóstico de este tipo al gato. Sería lo único. Porque en el humano el ciclo no es extrapolable al ciclo del gato. El gato sí hace eso. ¿Ya? Y el gato tiene la costumbre literalmente de lamerse la zona anorrectal, por hacer un comparativo, y luego lamerse su piel. Entonces el humano lo que hace es agarra, se frota al gato, ¿no? Y o agarra al gato y se lleva los oquistes por boca, ¿no? Entonces no es, con oquistes en heces no vamos a lograr nada. El otro dice es hallazgo de trofozoitos en sangre. No se hace tampoco ese diagnóstico. O sea, ¿en qué situación tendríamos que estar para encontrar trofozoitos? No es un hemoparásito para que haya trofozoitos en sangre, como en el caso de la malaria. Hemocultivo positivo, tampoco. O sea, en la sangre no está, o está en tejidos, que es la posibilidad, o está en el tubo digestivo del gato. ¿Y por qué aquí esta respuesta de examen de fondo de ojo vendría a ser la alternativa correcta entonces? Porque acuérdense, ¿qué cosas puede producir la toxoplasmosis? Corioretinitis, ¿no es cierto? Y la corioretinitis es un daño directo del toxoplasma. Y en el adulto lo que produce es uveitis posterior. En el adulto inmunocompetente no se trata, no es necesario, no le va a ayudar de nada tratar. Pero en el neonato sí, ¿ya? Y en el neonato lo que produce es corioretinitis. Acuérdense que citomegalovirus también produce corioretinitis, ¿ya? En este caso, entonces, si yo quiero el diagnóstico parasitológico, tengo que evidenciar daño directo del parásito y la presencia del parásito, y eso es mediante el examen de fondo de ojo. Está bien. Ahora, el diagnóstico en general, porque no todos hacen corioretinitis. Yo podría decir, si yo le tomo IgM a un recién nacido y sale positivo, yo digo, este neonato está infectado con toxoplasma y hay que darle tratamiento. Estamos de acuerdo, ¿ya? Y un neonato infectado no necesariamente va a desarrollar corioretinitis. ¿Qué tal ha sido la infección poco antes del parto? Se ha infectado, pero no tiene mayor problema, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer con anticuerpos de tipo IgM, pero les dice el diagnóstico parasitológico. Y ahí está su pregunta de hace algún tiempo. Ya, no vaya a ser que por ahí algo parecido repitan. Esta, ¿cuál es el tratamiento de elección para la parasitación por Ascaris lumbricoides? Si dijéramos cuál es el tratamiento que acostumbramos dar, obviamente diríamos albendazol, que es lo que más usamos. Y sí, está bien, se puede usar albendazol, no es que no se use, ¿ya? Pero si uno lee las guías, la idea es disminuir al máximo, casi anular la posibilidad de producir complicaciones propias del tratamiento. Y una de las complicaciones más comunes es que habiendo varios ascaris y tú le das un tratamiento que produzca muerte flácida del gusano, estos se van a enrollar sobre sí, ¿no? Y van a formar madejas, ovillos, que pueden producir cuadros obstructivos, ¿ya? En el caso del ascaris. Y justamente eso puede suceder si ustedes le dan albendazol. Por eso no se recomienda el albendazol como tratamiento de primera línea. Sí se usa, se puede usar, no está contraindicado tampoco. ¿En qué casos podrían usar albendazol? Cuando hay un solo parásito. Entonces, a alguien sin síntomas sí le pueden dar albendazol, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si, y esto es típico, nadie me va a dejar mentir, uno cuando hace el serum ve ese tipo de cosas, viene la mamá, le trae al niño y le dice, está botando por la nariz gusano, ha eliminado 3, 4 veces de repente estos últimos días, ¿no? Dentro de la casa, entonces el niño está infestado por Ascaris. Tiene una población, ¿no? De varios gusanos adultos probablemente, y si tú le vas a dar un fármaco que produzca muerte flácida, estos gusanos se van a enrollar entre sí y van a formar madejas, y esas madejas van a producir cuadros obstructivos. Entonces, para evitar eso, no se usa el albendazol cuando hay hiperinfestación, ¿ya? Pero en una persona totalmente asintomática que se hizo un coproparasitológico seriado con la idea de hacerse diagnóstico y encuentran huevos de Ascaris, ¿qué significa? Significa que, bueno, habrá uno, habrá dos de repente, pero no hay una hiperinfestación.
En esa situación sí es posible usar albendazol. Bien, pero entonces, ¿cuál es el de elección si albendazol es lo que no van a usar por ese riesgo? Habían dos posibilidades, ¿no? Indistinto. Pamoato epirantel es uno, el pamoato de oxantel es el otro, son más o menos equivalentes en adultos. Y en niños, sales de piperacina. No se olviden, ¿ah? Ya han preguntado. Sales de piperacina en niños. ¿Por qué? Justamente para evitar esa posible complicación que pueda haber. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí sería pamoato epirantel. Vamos al siguiente. Dice el signo físico más característico de la fase inicial de la leptospirosis. ¿Cuál será? Nos dan alternativas. Sufusión conjuntival, que sí se da en la leptospirosis. Ictericia, que también se da en la leptospirosis. Cuando hace el cuadro severo, la enfermedad de Weil, también está la ictericia. Hemorragias cutáneas, claro que sí. Cuando hace trombopenia y todo lo demás, se puede dar. Adenopatías, sí, nada que ver, ¿no es cierto? No es parte del cuadro clínico. Esplenomegalia también puede haber, al igual que hepatomegalia. Pero dice inicial. ¿Ya? La ictericia es tardía, no es al inicio. ¿Qué es lo primero que nos puede dar? Y es común incluso a las arbovirosis también. Donde hay dengue, donde hay fiebre amarilla, también se puede dar al inicio del cuadro clínico. ¿Cuál es? Esto de aquí. ¿Han marcado eso? Sufusión conjuntival. ¿Qué significa? Ojo rojo. Es un paciente que viene con fiebre, con malestar, y el ojo rojo, como si hubieran lijado sus conjuntivas con papel lijar, y estaría así rojo congestivo, así. ¿Ya? Entonces dicen, ajá, hay sufusión conjuntival y tiene fiebre. O es leptospira, o es fiebre amarilla, o es dengue, o es otra arbovirosis. ¿Ya? Y hay que manejarlo como tal, y obviamente en el tiempo nosotros vamos a de repente poder encontrar otras características más. La ictericia es tardía, nunca es inicial la ictericia. En la fiebre amarilla lo mismo, en el dengue no hay ictericia prácticamente. Ya, lo otro es, las hemorragias también es un signo tardío, ¿no? Ya de complicaciones. Adenopatías no lo vamos a considerar porque no es parte del cuadro clínico. Y esplenomegalia también es más para malaria, ¿no? Hepatomegalia sí podría ser. Entonces, no se olviden, aunque no parecía, es sufusión conjuntival. Signo inicial. Lo mismo cuando les dicen cuál es el signo inicial del tétanos en el adulto. No piensen en opistótonos, no piensen en rigidez de nuca, no piensen en contracción. Eso es cuando ya está instalado. Lo principal es odinodisfagia. Con eso empieza. No puedo, tengo molestias para deglutir, pero rápidamente avanza y es dificultad para apertura de la cavidad oral, porque está empezando los músculos maceteros a contraerse. ¿Ya? Si vamos a esperar a que haga trismus, ya pues ahí el diagnóstico es facilito, ¿no? Pero es al inicio, ¿ya? Entonces eso es importante. A ver, esta de aquí, dice un hombre de 32 años, acudió a urgencias 3 días después de volver de un viaje de luna de miel en Vietnam. Bueno, algunas cosas son distractores, ya saben ustedes. Sigamos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que a los 3 días desde el retorno empieza con el cuadro clínico, ¿no? Pero les han mandado al desvío con otras cosas más. Algunos están pensando en la luna de miel, están imaginándose incluso la luna de miel. Eso no es parte de la pregunta. Por presentar fiebre, dice, ¿ya? 4 días de duración, mialgias, cefalea intensa. El mismo día de su visita a urgencias comenzó a presentar un exantema maculopapuloso pruriginoso. Hasta ahí, solo hasta ahí. Si ustedes estuvieran en una emergencia, tienen un paciente que viene de una zona de riesgo para enfermedades tropicales, donde puede haber malaria, puede haber dengue, puede haber leptospira y todo lo demás, viene con antecedente 4 días de fiebre y hace rash, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Bueno, sigamos entonces. Pero hasta ahí ya más o menos hay un diagnóstico, ¿eh? Hasta ahí ya uno debe ir pensando. Dice, el examen de sangre mostró los siguientes datos. Hematocrito 38. ¿Ya? Leucocitos, leucopenia. Esa es una de las cosas importantes. Cuando uno lee un cuadro clínico, o cuando ahora van a presentar a los pacientes todos los días durante, bueno, los que van a ir a la residencia algunos años y quienes van a hacer el internado todo el año por lo menos, no nos acostumbremos a decir tiene leucocitos en 3700 con 82% de neutrófilos, porque eso no nos orienta. Digan,
hay leucopenia. Más claramente uno puede darse cuenta. Con neutrofilia, ¿o no? ¿Sí? 82% de neutrófilos. Hay leucopenia, neutrofilia, linfopenia también. ¿Ya? O sea, hay una tendencia a la disminución de las series. Dice plaquetas en 115.000. Hay tendencia a la plaquetopenia también. Placa de tórax normal. El paciente fue dado de alta con el diagnóstico de cuadro viral en tratamiento con paracetamol y antihistamínicos para el picor. Creo que hasta ahí estaría más o menos acorde a lo que la mayoría haríamos, ¿no? No está hemodinámicamente inestable, no tiene signos de gravedad, etcétera. Lo tratas y bueno, lo observas. Dice que a las 48 horas volvió a urgencias con un mal aspecto, estaba afebril, esto es importante, ¿eh? Tenía fiebre, ya no lo tiene. ¿Ya? Si fuera malaria, ¿continuaría la fiebre? ¿Sí o no? Claro. Pero dice que está febril. Hay una patología que ustedes conocen que empieza con fiebre, hace rash, cede la fiebre porque no puede durar mucho tiempo, ¿ya? Y todo lo que continúa aquí. Dice, tenía confusión mental, se observan petequias, o sea, habrá disminuido más aún seguramente las plaquetas, en antebrazos y piernas, edema en pies. Miren, está hipotenso, ¿ya? Está hipotenso. Y está taquicárdico. En los nuevos exámenes de sangre destacan, miren el hematocrito, ¿ha aumentado o no? Ha aumentado, de 38 se dio a 46. Sigue habiendo leucopenia, no ha habido, dice, cambios en la fórmula, más plaquetopenia de la que había, la glucosa está normal, está empezando a haber falla renal, 1,8 miligramos por decilitro, sodio en 126, ¿está normal? Bueno, lo normal es 140, digamos, ¿ya? Menos de 135 ya para ustedes es hiponatremia. Menos de 120 es hiponatremia severa. O sea, tiene hiponatremia. El potasio está normal. La placa de tórax dice mostraba un pequeño derrame pleural bilateral. A ver, yo les voy a ordenar esto para que ustedes más o menos, para que encajemos con la respuesta. Fiebre de una zona endémica. En concreto, en el transcurso ha cedido la fiebre. ¿Sí? No han usado antibióticos, ¿eh? Ha cedido la fiebre. Hay rash. Está haciendo plaquetopenia. ¿Ya? Hay derrame pleural. ¿Qué puede ser? A ver, de lo que ven aquí, ¿así se comporta la malaria falciparum? No, no es cierto. Ya. Meningoencefalitis. ¿Han visto una meningoencefalitis que haya así? Derrame pleural, que haya plaquetopenia, ¿no? La fiebre tifoidea así es. La fiebre tifoidea habría fiebre. Aquí habría rigidez de nuca, había otras cosas, no lo menciona. Neumonía por legionela, dice. La neumonía por legionela es neumonía, así como su nombre lo indica. Acá no hay más que una efusión pleural. El dengue se comporta así, doctores, les voy a hacer recordar. Viene con fiebre, la fiebre como máximo 7 días, no puede haber más. No existe dengue con 20, con 25 días de fiebre. La fiebre cede espontáneamente. Hay plaquetopenia, ¿sí? Hay extravasación de plasma, por eso está haciendo hipotensión, o sea, del intravascular se está saliendo para afuera. Por eso ha hecho edemas, o no dice edemas ahí. Por eso ha hecho derrame pleural. Y seguramente ascitis también. ¿Ya? Y hasta hace 3 años, por ponerle un punto de corte exagerado, nosotros clasificábamos al dengue como dengue clásico y dengue hemorrágico. Así se llamaba. Y el dengue hemorrágico era la sumatoria de 4 características. Obviamente tenía que haber fiebre, eso era 1. 2, tenía que haber plaquetas menos de 100.000. Y aquí, como no llegó a 100.000, a pesar de que hay plaquetopenia y hay púrpura, bueno, no lo consideramos como criterio. Lo otro era que haya signos de extravasación de plasma, y aquí está viendo signos de extravasación de plasma, ¿o no? Porque está haciendo edemas y está haciendo derrame pleural. Y el otro era que haya signos de sangrado. Como no hay así efectivamente signos de sangrado, decían, no, este no es dengue hemorrágico, es dengue clásico. Y este paciente se va a morir si no lo atienden, así con las características que están viendo. Eso ha motivado a que haya una nueva clasificación. Dengue con y dengue sin signos de alarma. ¿Ya? Entonces, ¿este paciente tendrá dengue con signos de alarma? Sí, porque tiene confusión mental, tiene edemas, tiene plaquetopenia, tiene púrpura, tiene derrame pleural. ¿Ya? Este paciente amerita que se hospitalice, se observe y se hidrate.
¿Qué es lo que pasa en el dengue? En el dengue la hipotensión no es por pérdida de sangre, la hipotensión es porque del intravascular se va el agua, ¿ya? Está haciendo hipotensión, 85-70 es hipotensión. Y prueba de que está haciendo hipotensión también hay taquicárdica. Está taquicárdico porque está compensando, ¿ya? Entonces, este es un cuadro florido de lo que es un dengue, ¿ya? Suponiendo que tuvieran dudas, malaria por Plasmodium falciparum, aquí debieron haberles dicho que tenía fiebre, tiritona, escalofríos, ¿no? Probablemente hablarles de la gota gruesa y en ningún momento va a haber hipotensión. Meningoencefalitis, les hubieran dicho rigidez de nuca, Kernin, Brusinski, otras cosas más, que no les menciona también, trastorno del sensorio de entrada. Fiebre tifoidea les dirían, pues como su nombre lo indica, fiebre. La fiebre tifoidea es fiebre. Dolor en flanco derecho, dolor en ambos flancos donde está el ilion, para de repente es una iritis tífica, qué sé yo. Neumonía por legionela, el cuadro sería de neumonía. La respuesta es dengue, ¿ya? No se olviden. La secuencia que esperaríamos sería lo que les voy a comentar. Primero, fiebre. La fiebre tiene que ceder, ¿ya? La fiebre tiene que ceder. No hay fiebre muy prolongada en el dengue. Luego, ¿qué cosa existe? La famosa hemoconcentración. ¿Cómo se mide la hemoconcentración? Los glóbulos rojos siguen en su lugar, pero lo que se sale para afuera, ¿qué cosa es? El plasma. Por lo tanto, sigue habiendo la misma cantidad de glóbulos rojos, pero con menos plasma. ¿Qué creen que va a pasar con el hematocrito? ¿Va a aumentar o disminuir? ¿Qué creen? A ver. Lo vuelvo a repetirles. Hagan de cuenta que tengo un cilindro de plasma y tengo la mitad del cilindro es glóbulos rojos. Por lo tanto, el hematocrito es 50%, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le quito todo el plasma? Pero sigue ahí los glóbulos rojos. ¿Va a aumentar o disminuir el hematocrito? Va a aumentar, claro. Va a aumentar. Y por eso es que ha hecho hemoconcentración. De 38, ¿a dónde se ha ido? A 46. Todo eso es en el dengue. Hay hemoconcentración, la fiebre pasa, la plaquetopenia produce púrpura y la extravasación de plasma se manifiesta como hipotensión y taquicardia. Justamente ha habido extravasación de plasma porque hay edemas y hay efusión pleural, ¿ya? Cuadro típico de dengue. Este es un dengue complicado ya incluso, ¿ya? Complicado. Muy bien. Interesante para hablar de algunas cosas de dengue. Esta